hacer después de la jubilación es lo que vamos a conversar ahora, y qué sentimientos surgen cuando uno toma esa decisión tan importante en la vida. Para eso tenemos como invitado el día de hoy a Juan Rodríguez. Bienvenido, muchísimas gracias Juan por estar acá con nosotros. Un placer tenerte primera vez en 7 Vidas. Bueno, muchas gracias. También para mí es un placer conversar contigo. Gracias. Cuéntame, ¿qué sentimientos surgen? ¿Qué es lo primero que pasa por la cabeza de una persona que toma esa decisión tan importante? Yo quisiera comenzar con una idea bastante general, y es el hecho de que todo ser humano, a lo largo de su vida, pasa por etapas de crisis, ¿no? Y del modo como resuelve las crisis se produce el proceso de adaptación y de salud mental. En este caso tendríamos que hablar de la crisis de la tercera edad, esto es ante el hecho de quedar jubilado, ¿no? Evidentemente es una etapa muy difícil, ¿no? Que va a suscitar angustia, depresión, y bueno, sobre esto lo vemos. ¿Hay forma de prepararse, digamos, para esta etapa? Yo me imagino que es mucho más complejo si es que llegas a la jubilación sin, digamos, ninguna carta bajo la manga, ¿no? Pero si uno hace como un plan de vida, sabiendo que va a llegar ese momento como a todos le llega, ¿no? Y de repente tiene algún plan de algo que no pudo hacer antes, o sea, ¿sería la mejor forma de llevarlo? Por supuesto, pero más importante que el plan es lo que yo diría la estructura básica de personalidad, ¿no? Por ejemplo, una persona que desde su infancia ha sido bien consolidada, que tiene seguridad en sí misma, una buena autoestima, etcétera, va a enfrentar estas situaciones de crisis con mayor solvencia, ¿no? En todo caso, de alguna forma, cuando uno vive esta crisis, resignifica crisis digamos, de las primeras etapas. Por ejemplo, la posibilidad de pasar a la jubilación de alguna forma va a representar, digamos, una separación y también sensaciones de abandono, ¿no? Que van a llevar a situaciones de angustia y de depresión, como te repito. Ahora, ¿de qué tipo de personalidad sería esta que te podría ayudar a conllevar mejor este tipo de crisis o de etapa en la vida? Yo te daría un ejemplo. Una de las crisis más importantes en el ser humano es hacia los 6 o 7 meses, cuando se da el destete. El bebé va a vivir un estado de angustia, de abandono, ¿no? Se va a angustiar ante la separación y va a tener sentimientos depresivos. Esta depresión va a ser favorable porque le va a permitir construir su mundo interno, ¿no? Que es su capacidad de resiliencia, creo que le llaman, ¿no? La capacidad de resiliencia, en todo caso, está formulada de otra forma, en el sentido de que son personas que han tenido experiencias traumáticas en su niñez y que esas experiencias traumáticas las pueden revertir. En el caso de la depresión ante el abandono, por ejemplo, el bebito, al sentirse solo y estar deprimido, por ejemplo, cuando coge la colchita o el osito de felpa y lo acaricia, él está alucinando que está con su mamá. Entonces puede tolerar la separación y al mismo tiempo está construyendo en su mundo interno la figura de la mamá, ¿no? Entonces puede tolerar la separación. Yo haría una analogía entre este estado y lo que va a suceder con la persona de la tercera edad, que va a dejar de trabajar. De alguna forma el trabajo sería como una madre para él. En tanto es una institución... Son apegos distintos que uno ha tenido en la vida, ¿no? Que puede ser trabajo, puede ser madre, puede ser muchas otras cosas en el transcurso de la etapa de la vida, ¿no? Claro, es una representación simbólica, ¿no? El trabajo vendría a ser la institución que cobija a esta persona. Entonces, al salir del trabajo, de alguna forma, es como que revive esta separación temprana, ¿no? Y por un lado va a tener angustia en el sentido de que no va a saber cómo manejar esto, pero también va a haber depresión ante el hecho del abandono o de la separación. Ahora, qué importante o debería ser importante tener un hobby, algo paralelo, algún plan, algún proyecto, que vendría a ser, como estamos mencionando hace un momento, el siguiente apego, ¿no? Pero sería ideal, sería bueno hacer ese plan. Bueno, el tema es ver qué va a suceder, ¿no? Hablamos de angustia. La angustia es, digamos, un temor inconsciente a qué va a pasar, cómo va a manejar esa situación. Desde el lado, vamos a decir, económico, de subsistencia, hasta el lado de su preservación como persona. Y el lado depresivo va de la mano con lo que llamaríamos la soledad,
y la sensación de abandono. Lamentablemente, yo creo que acá confluyen dos cosas. Por un lado, esta persona está en un proceso, diríamos, entre comillas, de deterioro, es decir, cada vez va a tener más limitaciones, etcétera, y por otro lado, va a enfrentarse a situaciones de abandono, ¿no? Porque, quiero decir, de soledad, cada vez va a tener menos amistades, menos personas, y probablemente sus amigos van a ir falleciendo también. Exactamente, sus amigos. Eso, ¿no? Entonces el modo como maneja esa soledad va a ser difícil. Entonces, en tal medida es muy importante que esta persona tenga la mayor cantidad posible de actividades, ¿no? Debe mantener en actividades. Ahora, este esparcimiento, estas actividades también podrían ser preventivas para para prevenir, enfermedades en el adulto mayor. Por supuesto, el hecho de que esta persona se deprima va a influir en su salud en general, ¿no? Porque sus defensas van a bajar, etcétera. Hay un concepto médico fundamental que dice el órgano hace a la función. Esto es, la función hace al órgano, perdón. Esto es que cuanto más actividad tiene un órgano, este órgano va a funcionar mejor. ¿No? En consecuencia, si algunas funciones se dejan de tomar en cuenta o de realizarlas, ese órgano va a empezar a deteriorarse. Uno de los ejemplos mayores es la sexualidad, por ejemplo, ¿no? Los ancianos dicen, o los mayores, que ya no tienen excitación sexual, pero es por la falta de hábito, no es que, ¿no? Igual, digamos, a nivel psicológico, empiezan a perder la memoria, empiezan a tener poca concentración, etcétera. Y lo abandonan, no lo ejercitan. Es por la falta de ejercicio, ¿no? Entonces, hay que considerar que en el trabajo esta persona ha dedicado un 30-50% de su tiempo y de su energía. El tema es cuando se retira, ¿qué va a hacer con ese tiempo y con esa energía? Claro. Entonces tendría que tener nuevas actividades. Ahora, ¿qué rol juega la familia dentro de todo esto? Fundamental, ¿no? Fundamental. Yo creo que en términos básicamente de soporte emocional y de compañía, ¿no? Me imagino. Es muy importante. Sobre todo se ha perdido su pareja, ¿no? Debe ser muy importante. Claro. Los hijos, ¿no? Los parientes cercanos. Probablemente una de las grandes compensaciones, por ejemplo, son los nietos, ¿no? O algunas actividades de soporte en la casa, ¿no? No, y siempre hacer deporte también me imagino que puede ser una buena recomendación, ¿no? Por supuesto. No tiene por qué dejarse de hacer algún tipo de actividad física, ¿no? Por supuesto, es fundamental. Si no puede correr, que camine, por ejemplo, ¿no? ¿En qué momento los parientes que estarían a cargo del adulto mayor deberían de prestar atención como para acudir a un psicólogo en caso esté entrando en un estado de depresión? O sea, ¿qué alertas deberíamos de tener, estar echándole un ojo, digamos? Bueno, algunas de las características de la depresión son, por ejemplo, la pérdida de interés, ¿no? En las cosas, el aislamiento, los sentimientos de minusvalía. Bueno, esto hace que la persona sufra, ¿no? Y esto se nota, por ejemplo, muchos cuadros psicosomáticos, ¿no? Son consecuencia de este estado emocional de sufrimiento. Claro, por supuesto. Entonces los familiares pueden captar eso. Y tal vez no sea necesario una psicoterapia de largo alcance, pero sí, por ejemplo, una terapia de apoyo o actividades recreativas, ¿no? Sí, un asesoramiento a la familia también para saber cómo llevar una etapa que puede ser complicada. Por supuesto, es muy difícil esa etapa. Es decir, los familiares tienen que estar preparados para esa situación. Bueno, doctor, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Gracias a ti, un placer. Nosotros nos vamos a exteriores y vamos a ver una nota sobre un taller de pintura.